Buenas noches, hermanos. Qué bueno podemos estar en este ya último encuentro acerca de este capítulo que toca en el instituto, que es la vida cristiana. Me llamó poderosamente la atención de cómo el material brindado y a la misma vez el estudio personal me llevó a entender algunos aspectos teológicos hacia la vida cristiana, es decir, hacia lo práctico. El poder llevar todo esto que conocemos hacia la obediencia, es decir, que todas estas cuestiones teológicas que vamos aprendiendo, que se sustentan en la palabra, produzcan en nosotros un cambio de pensar, madurez y de esa misma manera también un resultado en lo que llevamos como práctica. Y me preguntaba qué significa que todo cristiano necesite llevar esta formación o necesite formarse. Y en principio es que la fe cristiana tiene que ver siempre con la verdad. Es decir, lo que creemos como cristianos no es ninguna clase de cuento o una fantasía, sino que se sustenta en acontecimientos verdaderos y realidades que fueron existentes, no son mitos. Y la verdad, en general, para todos los seres humanos, siempre es algo importante. Es que cuando hablamos en serio, siempre nos interesa la verdad. La verdad es la que realmente nos informa. Y la mayor parte de las personas siempre están opinando en función de la verdad. En contraste, la mentira o el error, la falsedad, siempre contiene en sí mismo frustración. Ahora, cuando nos interesa algo de la verdad, siempre tratamos de buscarlo, siempre tratamos de buscar la posibilidad del error, y mucho más cuando lo que estamos tratando de hacer es tomar decisiones que nos lleven hacia un puerto específico, algo que nosotros pensamos que es bueno, y mucho más si decimos que es bueno delante de Dios. Por ejemplo, el tema que vimos la semana pasada, el hacer la voluntad de Dios. Entonces, siempre hay una necesidad de formarse, de que el cristiano se forme para también comprenderse a sí mismo y comprender qué clase de vida Dios pretende para él. Y en principio esto se explica porque la fe que nosotros decimos tener en Jesucristo requiere ser entendida y requiere ser conocida como verdadera. Pero lo segundo es que a partir de nosotros como seres humanos inteligentes, el gozo final de la verdad descubierta es lo que también nos lleva a nosotros a decir, bueno, necesitamos formación para la vida cristiana. Porque en definitiva nadie nace sabiendo. Nadie tiene, digamos, un manual específico donde su propia vida le sea mostrada de principio a fin y deduzca mediante eso todas las decisiones que va a tomar. De hecho, hasta sería aburrido de alguna manera. Seríamos robots. Hubiera sido mucho más fácil. Pero no es así. Por lo tanto, nosotros, como no sabemos todas las cosas, no nos alcanza, digamos, el saber. Entonces, seguir a Cristo debe producir en nosotros ese motor de búsqueda. Y Jesús se nos revela a través de su palabra, se nos revela a través de la enseñanza correcta de la palabra, también a través del Espíritu Santo, obrando en los diferentes medios, aún en la iglesia local, para que nosotros como creyentes llevemos la vida que a Él le agrade, ¿no? En Mateo 10:38, el Señor dijo que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cada vez que nosotros buscamos conocer a Cristo, de alguna manera nuestra voluntad se inclina hacia Él. Y al inclinarse hacia Él, nuestra voluntad comienza a, digamos, a alejarse del yo, ¿sí? Digamos, de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos, algo que también vimos la semana pasada. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y tenemos el ejemplo de Él, ¿no? Pero también podemos preguntarnos, ¿qué haría un discípulo de Cristo? ¿Eh? Porque nosotros no solamente nos preguntamos qué haría el Señor, sino que además de eso nos llamamos discípulos de Él a partir del testimonio que tenemos en las Escrituras. Entonces es muy importante la vida cristiana, pero también es importante que seamos humildes y reconozcamos de que no sabemos todo de ella y que requerimos formación, algo que gracias a Dios lo estamos haciendo en este contexto de instituto bíblico.
Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hablamos de vida cristiana. Y hablar de vida cristiana es un binomio fundamental. Es decir, la unidad que tenemos con Cristo también es la identidad que tenemos en Él. No es solamente unidad con el Señor porque hemos creído en Él, sino que hay una identidad con Él. Porque a partir de esa unidad yo vivo como Él. Al menos ese debería ser nuestro anhelo. Por eso somos llamados a tomar la cruz, eso es a seguir al Señor. Entonces afirmamos que es vida cristiana. Y decimos vida porque por Jesús estamos vivos, por su obra salvífica, pero también decimos que es cristiana, porque pertenece a la esfera de la voluntad de Dios, de la cual, como decíamos, Cristo fue ejemplo por excelencia, para que sepamos cómo vivir esta vida que se trata de Él. Por eso decimos vida cristiana. Y es que estamos vivos a partir de la persona y la obra de Cristo. Y hay al menos 3 aspectos que se leen aquí, en esta primera fracción de Gálatas 2:20. Este es un texto muy conocido, pertenece a los textos que hay que aprender de memoria en la escuela dominical. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente. Y esto nos habla de identidad con el Señor. Identidad con Cristo a partir de la unión que tenemos con Él. Estamos unidos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente, dice Pablo. Es una unión inseparable que tenemos con Él. Hemos sido incorporados a Cristo. Y esta unión es tan significativa que Pablo dice que a causa de esta nosotros somos como Él. Pues algo de nosotros ha sido crucificado y algo de nosotros vive. Pablo dice, con Cristo estoy y ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Pero ¿cómo es posible esta unidad con Cristo? Y es que cuando Pablo dice con Cristo, utiliza términos que son una unidad verbal perfecta. Es decir, se asume que esto ocurrió en algún momento en el pasado, pero su duración es permanente. De la misma forma, Pablo dice que es un término pasivo, es decir, es a partir de una causa externa. No es algo que nosotros hemos logrado por nosotros mismos. Entonces, con Cristo estoy es por Él. Y esta unidad que tenemos con Él comenzó el día en que nosotros dijimos creo en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta unión con Cristo no es alcanzable por el poder de la carne. No hay religión ni obra que alcance a obtener esta unión y esta identidad que nos da esta unión con el Señor. En Gálatas 2:16, en la tercera parte dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, nadie puede asumirse estar con Cristo a partir de otra cosa que no sea la obra de Cristo. En Gálatas 2:21 Pablo dijo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos o salvos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera, es lógico. Entonces no es alcanzable esta unidad con Cristo por nuestro propio poder. Esto ha sido un logro de Cristo. Solo Jesús pudo obtener lo que hoy estamos diciendo, pero esto es a partir de que Cristo es el Hijo de Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, que en su momento Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer, y escucha esto, y nacido bajo la ley, con el fin de redimir a los que estábamos bajo la ley o la condena de la ley, a fin de que recibiésemos, escucha esto, una nueva relación con Dios, el ser adoptados como hijos. Así que esto es un logro de Cristo. Es a partir de que Dios lo envió en su momento para que a través de su obra Él pudiese darnos a nosotros la salvación que no íbamos a obtener por mérito porque la ley justamente nos condenaba. Y ha sido para nuestro beneficio, porque hoy, como Pablo dice, nosotros clamamos a Dios como Abba Padre a partir de esta identidad que tenemos con Él por su logro. Esto se ve reflejado también en Gálatas 3:14, cuando dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, es decir, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Fíjate de qué se trata esto con Cristo estoy. Se trata de Él, pero nosotros hemos tenido que creer. Pero esa fe no es una obra, simplemente afianzarnos de esta realidad y reconocer de que nosotros no podemos alcanzarla, reconocer que fue por el mérito del Salvador.
Lo segundo que tengo para decirles es que estamos unidos a Él en su crucifixión, porque dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. La identidad con Cristo nos coloca en la cruz. La cruz ocupa un lugar central en el mensaje de Pablo, de hecho en el mensaje de toda la Biblia. A tal punto que llega esta instancia y nos dice que la experiencia de haber creído en Cristo es una invitación a morir. Es un llamado a que algo de nosotros sea crucificado. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es que somos llamados a vivir una vida, valga la redundancia, centrada en la cruz. Y una vida centrada en la cruz no se jacta, sino solo en ese motivo. La cruz, para Pablo, es el triunfo, es el logro completo. Estar crucificado con Cristo es también un llamado a morir al mundo. Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Un mundo cuyo sistema de pensamiento siempre ha sido opuesto a Dios. Por lo tanto, lejos esté de nosotros de pensarnos con Cristo sin asumir que esta vida, de alguna manera, es un llamado a morir a todo aquello que quiera alejarme de Él. De alguna manera, vivir la vida cristiana es vivir crucificado. Por eso en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente la cruz. Los que son de Cristo. Los que están con Cristo viven crucificados. ¿En qué sentido? En que hacen morir allí lo que es sus propios deseos, sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque esto que está allí en el contexto metafórico de la cruz es lo que éramos antes sin Cristo. Eso tiene que morir. Antiguas pasiones, antiguos deseos que nos alejaban de Él. Pero eso ya no es parte de nosotros. Cristo ha obtenido la victoria sobre eso y pretende que nosotros, Pablo, de una explicación metafórica, hagamos lo mismo con lo que hemos sido sin Cristo. Finalmente estamos unidos a Cristo en su resurrección. ¿Por qué razón? Porque ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Y esto él lo dice con certeza. Si ustedes se acuerdan, el testimonio de Pablo se basó en el encuentro que él tuvo con Jesús. Fue un encuentro muy especial. Por eso John Piper ha escrito un libro titulado No desperdicies tu vida. Y él en una experiencia, este autor dice que uno de sus lectores, en vista de lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, le sugiere que si Cristo vive en nosotros, en realidad el libro, en vez de titularse No desperdicies tu vida, debería titularse entonces No desperdicies la vida de Cristo en tu vida. Así que claramente Pablo no cree ser una versión mejorada de sí mismo. Él no dice, ahora vive un mejor Pablo. No, aunque podría entenderse así. Pero en realidad lo que Pablo es totalmente consciente y pretende que los de Gálatas, así como nosotros, seamos conscientes de esta realidad, y es que Cristo está en nosotros, a tal punto de desear aprovechar la vida de Cristo al máximo en su propia vida. Como dijo en 2 Corintios 4:10, para que la vida de Cristo se manifestase en mi cuerpo. Así que con Cristo estoy, comenzó a ser una cita muy importante en lo personal, pero la traigo también para que entendamos que la vida cristiana tiene que ver con una identidad profunda con el Señor. A tal punto que las realidades que Cristo vivió, metafóricamente hablando, pueden pasar a ser nuestras realidades en torno a lo que éramos sin Cristo y lo que ahora somos con Cristo para esta vida. Porque fíjate lo que dice Pablo, ya no vivo yo. Así que, ¿crees que tu vida cristiana, hermano, necesita algún punto de ajuste que evidencie que realmente estás con Cristo? ¿Consideramos a veces el costo de esto de vivir la vida cristiana y de estar con Cristo? Bien, este es el llamado exhortativo de cada inicio de lección de clase. Vamos a enfocarnos ya en la última parte que tiene que ver con el tiempo en la vida cristiana. Cada minuto de la vida vale oro. Y eso es cierto, no lo podríamos y no lo deberíamos negar. De hecho, cuando comencé mis estudios a nivel
a nivel médico, sin pensar en ser oftalmólogo, yo visité mucho los hospitales desde primer año y me llamaba poderosamente la atención cuando me encontraba con pacientes terminales. Era joven y yo nunca tomé la dimensión de la vida como la tomaba en aquellos lugares cuando las personas ya sabían que estaban cursando el último tiempo de su vida. Y muchos hablaban en estos términos. Cada minuto de la vida vale oro. Y no nos damos cuenta hasta, como dice el dicho, cuando estás por perder algo que nunca valoraste, ahí te das cuenta eh, lo que has desperdiciado. Pero como todo, parte de lo conceptual, siempre que hablamos de tiempo tenemos que aprender a definirlo. ¿Eh? El tiempo no es solamente importante para la vida cristiana, es algo que todo hombre tiene que entenderlo en su dimensión como hombre. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de lo que se entiende por la dimensión de la cronología. A veces esta palabra tiempo en su etimología se asociaba a oportunidad, a hora, a estación de año. Y en la palabra nosotros encontramos dos términos que tienen que ver con el tiempo. Uno es cronos, que es justamente el de cronometría, el medir el tiempo, y otro es kairos, que tiene que ver con la oportunidad que el tiempo nos da, es decir, que el crono nos da. Por ejemplo, yo siempre hablo, a mí me encanta jugar al fútbol, ¿no? Eh, y hace poquito estaban los alemanes hablando acerca del penal que le hicieron a Higuaín en la final. Pero Higuaín había tenido una gran oportunidad de hacer un gol al inicio del partido y él se perdió el gol de su vida. ¿Por qué? Porque no tomó decisiones correctas, hablando en términos futbolísticos, en el corto tiempo que estuvo, en el corto cronos que él tuvo para tomar esas decisiones. Entonces la pelota que le regalaron los rivales y que él tuvo frente al arquero la terminó tirando muy fuera del arco, como si no hubiera sabido definir y cuando él siempre fue un gran delantero. Bueno, porque el cronos es una cosa, aprovechar bien el tiempo, o esto que llamamos cronos, eso es otra cosa. Uno puede dejar que el tiempo pase, pero aprovecharlo eso es otra dimensión. En Eclesiastés capítulo 1, verso 4, dice así: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Sí? Esta cuestión que se refiere el Coelet tiene que ver con la dimensión del tiempo, que todo va girando, gira, gira, hay un tango, ¿no? Pero esta es la idea, nosotros en esta dimensión que nos movemos alrededor del Sol y definimos lo que es un día, lo que son 24 horas, lo que es cada hora. En esa dimensión nosotros podemos decir, bueno, tenemos tiempo y lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Salmo 89, 47 dice: recuerda cuán breve es mi tiempo, porque ¿habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Viste? El tiempo no es solamente una cuestión breve que se puede concebir poéticamente, pero también es algo real. El tiempo es acotado. Ya cuando lo empezamos a ver cómo es acotado, entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Entonces hay un tema que puede variar en cuanto al tiempo, y es el tema filosófico. El tiempo es la medida de duración de los seres cambiantes, decían los filósofos. Ya Aristóteles lo definió como la numeración del movimiento según un antes y un después. ¿Eh? Así que tiempo y espacio donde nosotros nos movemos, ¿no? y llevamos nuestra vida material, son dos categorías que vuelven a esto que somos nosotros como seres corpóreos. Mientras el espacio es cosa de posición, es decir, junto, cerca, lejos, el tiempo es cosa de sucesión, estar antes, en simultáneo o muchas veces después.
El espacio es reversible, es decir, es una cosa o una persona puede volver a ocupar ese lugar que dejó, a no ser que lo haya ocupado otro, por supuesto. En cambio, el tiempo es irreversible. La ocasión que pasó no se puede volver a repetir en ese mismo tiempo. Ahí la exhortación que vemos de redimir el kairos, de aprovechar el tiempo, porque lo que pasó, pasó. Hay un reggaetón. Ahora, el tiempo se divide, nosotros entendemos, hay dos formas de percibir el tiempo filosóficamente, pero nosotros lo vemos al tiempo como una sucesión, como un devenir, en pasado, presente y futuro. El pasado es el tiempo que se hundió en la historia, ya no existe, pero puede conservarse. ¿Cómo se puede conservar el pasado? Bueno, subjetivamente en la memoria, pero también cómo se puede conservar el pasado objetivamente a través de sus efectos, sean positivos, como qué sé yo, el avance tecnológico, o sean negativos. Por ejemplo, una persona tomó decisiones nefastas en su pasado y ahora está en la cárcel, por ejemplo. También está el presente, que es el tiempo que existe mientras digo ahora. Es lo que estamos viviendo en este momento, es este acontecer. Y finalmente tenemos lo que llamamos el futuro, que aunque decimos que no existe todavía, en el devenir lo vamos percibiendo como algo muy cerca, ¿se entiende? Es decir, en la medida en que yo les estoy diciendo estas palabras, voy también pensando las que tengo que decirles. Eso es parte del futuro, que se va convirtiendo en presente y luego en pasado. Por eso es como un devenir, pasa todo en un mismo instante. Y nosotros, por desgracia o por fortuna, no conocemos el futuro. Pero el cristiano descansa, nosotros sabemos gozosos, de que el futuro está en las manos de Dios. El Salmo 31. Ahí se los leo. Salmo 31:15, si lo quieren buscar. En tus manos están mis tiempos. ¿En las manos de quién? Del Señor. A nivel psicológico podemos decir que el tiempo en las sensaciones puede encogerse o estirarse, según lo pasemos en placer o en dolor, distraídos o aburridos. Nuestra imaginación puede llenarnos de ilusiones y pesadillas en cuanto al tiempo, y el tiempo aún puede generar sensaciones de ansiedad. Así que el tiempo puede producir en nuestra subjetividad diferentes estados de ánimo, pero el tiempo es el mismo, pasa de la misma manera. ¿Viste cuando eras niño y te ibas a ir de vacaciones? Cuando llegaba el tiempo, vos habías sentido que el tiempo iba lentísimo. Cuando ibas en el viaje y querías llegar a la costa, por ejemplo, en mi caso sentía que el viaje era eterno, pero cuando llegábamos era lo mejor. Bueno, esas son cuestiones subjetivas. Ahora cuando estoy más grande siento que el tiempo se me pasa volando. Ya tengo 40 y hace unos 30 días atrás tenía 22. Bueno, a nivel teológico, podemos decir que está lo que se entiende como la circunstancia. Esto podríamos desarrollarlo un poco más específico con el material. Trátenlo de ver, para no entrar mucho en aspectos que tienen que ver con detalles más filosóficos y teológicos que no nos van a dar un detalle más en cuanto a la vida cristiana. Pero sí entendemos de que Dios está en control de los tiempos, como leíamos en el Salmo 31:15. En las manos de Dios está nuestro tiempo. No es que Dios tenga manos, pero bajo su control, bajo su dominio. ¿Sí? Ahora, cuando pensamos el tiempo desde una dimensión de Dios, Job, en el capítulo 24, en el libro de Job, capítulo 24, hay un texto muy significativo, verso 1, que dice: Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, él quería saber mucho más para poder comprender lo que a él le estaba pasando. Pero él lo que decía es que nada se le oculta a Dios. Los tiempos de alguna manera son nada delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque a principio Dios es eterno. Agustín era quien afirmaba de que Dios era el creador del tiempo,
y había puesto el tiempo en función de la realidad cosmológica, pero también la realidad del hombre, para que éste administre lo que Dios le había dado, es decir, en función del hombre. Aunque existe una vasta creación que nos deja ínfimos por nuestra pequeñez en la grandeza del universo, sin embargo es en función del hombre y en función de la redención el tiempo que Dios había implantado, porque a priori el plan de Dios se basaba en la encarnación de su Hijo, y él tenía todas estas cuestiones, Agustín. Pero me fijé y hay algunas preguntas interesantes que surgen. ¿Y Dios ha creado el tiempo? Esta es una pregunta que me hice, ¿no? Y algunos hermanos han respondido de la siguiente forma, estudiosos, ¿no? Dios y el tiempo son dos grandes misterios. Es decir, conocemos de Dios, pero en la relación con el tiempo hay allí algo que cuesta para los filósofos y aún los teólogos definir algunas cuestiones. Relacionar el tiempo con Dios prueba la naturaleza de Dios y quizás incluso la existencia de Dios. Dios, para ser creador, debe crear todo lo que no sea de Dios mismo, lo que incluye el tiempo. Pero si Dios está en el tiempo y experimenta su paso, entonces, ¿cómo Dios pudo haber creado el tiempo? Esta es una pregunta que un filósofo, Leibniz, dijo, ¿por qué Dios no creó el mundo antes? Es una pregunta paradójica. Nosotros sabemos que la eternidad es una propiedad de Dios, no es de los seres creados, no es tampoco parte de la creación la eternidad, es algo que solamente le pertenece a Él. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Y ya vamos. 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense lo que dice el 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Señor. Él tiene la eternidad de las eternidades. Es más grande que el tiempo. No sé si se acuerdan, 2 Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sí? Y el plan mismo de Dios precede el tiempo. Lo que Dios ha decretado a través de su propio plan precede la instauración de los tiempos, precede la propia creación, el propio universo, de principio a fin que el hombre investiga, ¿no? Todo eso es precedido por el plan de Dios. 2 Timoteo 1:8-10 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso suyo, dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, antes de que comience el tiempo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Fíjate este propósito que Dios había establecido que precede todas las cosas. Todas las cosas, aún el tiempo que requiere la dimensión material en la que nosotros vivimos. Algunas afirmaciones dentro del material del instituto deben ser revisadas desde un contexto teológico, tanto filosófico como científico. Por ejemplo, hay una cita que hace el material que es en Eclesiastés 3:11. Vamos a buscarlo, búsquenlo. Siempre estamos hablando del tiempo y ahora estamos inmiscuyendo la idea de Dios y el tiempo, ¿sí? Y en Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente, todo lo hizo hermoso en su tiempo, fíjense, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa esto de eternidad? Nosotros sabemos que la eternidad es simplemente un rasgo divino, no pertenece al orden de lo creado, ni siquiera al universo vasto.
solamente es un rasgo de Dios. Entonces, ¿qué estaba tratando de afirmar el predicador? Bueno, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eh, Simplemente apela a que hay un gran interrogante en el corazón del hombre. ¿Cuál es el significado de la vida en nuestro tiempo? Y las culturas demuestran que el hombre siempre ha estado interesado no solamente en el devenir de lo que le toca, sino que hay más allá de esto, que es material, de este cuerpo que se envejece y que sufre la constante del tiempo hasta llegar a la muerte. Hay algo más allá y ese más allá es lo más importante. Este sentido de búsqueda que tiene el hombre con respecto a la eternidad es lo que está tratando de decir. No está tratando de decir que nosotros somos dioses y que tenemos eternidad como Dios, para nada. Simplemente está tratando de definir aquello que el hombre busca como inalcanzable y que no tiene poder de corroboración, que es lo que va a suceder más allá del tiempo, más allá de esta vida y de este devenir de lo temporal. Así que es claro que el predicador, aunque siempre tuvo la intención de definir las cuestiones finitas, ni siquiera pudo. Así que el concepto poético simplemente apela aquí a este punto de búsqueda del hombre, la búsqueda de lo eterno. Nosotros sabemos eh, de que en el concepto también poético de este libro, el Coelet también afirmaba que el hombre había perdido su relación con Dios. Sin embargo, hay un pacto eterno que Dios ha establecido con el hombre, porque Dios es eterno. Y Dios es eternamente misericordioso. Siempre Dios ha querido establecer con el hombre una relación de carácter perpetuo, una restauración de la misma. Y el que siempre se ha movido hacia eso ha sido Dios. El hombre siempre ha sido desobediente en su vida. 111.5 dice el Salmo: ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Dios es eternamente misericordioso y Él quiere establecer un reino eterno, como dice en 2 Samuel 7:13, donde habrá un sacerdocio eterno, como enseña en Éxodo 40:15, y donde su pueblo disfrutará el gozo eterno de su presencia, Isaías 35:10. Así que la buena administración del tiempo requiere obediencia, requiere requiere tener en cuenta estos aspectos, que nosotros tengamos en cuenta lo que nos espera. De hecho, el libro de Eclesiastés habla de que llevemos una vida teniendo en cuenta de que nos debemos acordar del Creador en nuestros días de juventud, ¿sí? Fíjense lo que dice en el 11:9: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso es pensar o tener un sentido de pertenencia con la eternidad. Ha puesto Dios eternidad en nuestro corazón, este sentido de búsqueda. Y esto es lo que el Coelet nunca pudo responder en su totalidad, excepto al final, como hemos estudiado cuando lo hicimos en los libros poéticos. Ahora, cuando vemos que Cristo, como el Hijo de Dios, asumió el tiempo, entonces empezamos a ver de que Dios tomó contacto con nuestra realidad de una forma mucho más personal. El Señor en Juan 7:6 solía decir: mi tiempo aún no ha llegado. En Mateo 26 dijo: mi tiempo está cerca. Y él estaba hablando de que su corto tiempo de vida tenía una sucesión que era hacia la cruz. Ese era su norte. No había otra meta para el Señor. Y la cruz era para él el camino de la voluntad de Dios. Era el plan de Dios que él estaba cumpliendo para salvarnos. Cristo es plenamente consciente de la brevedad de la vida humana y lo mencionó muchas veces. Él dijo: por poco tiempo estaré con vosotros. Se lo vivía diciendo a sus discípulos, quizás también para que los discípulos entiendan esta misma instancia. Así que él les vivía declarando que por poco tiempo estaré con vosotros, me buscaréis, pero como le dije a los judíos, así os digo, dice,
Ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, hablando acerca de qué lugar le esperaba. Así que en esta dimensión temporal, vemos al Hijo de Dios asumiendo nuestra naturaleza y viviendo su tiempo para hacer la voluntad del Padre. Allí en Juan 8:29 el Señor dijo, 8:29, no quiero detener el video porque si no se vuelve medio... Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesús no aprovechó su corto tiempo para vivir la vida en los placeres juveniles o en los deleites, en las riquezas, sino que Jesús aprovechó más bien el tiempo para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Le costó cansancio, dolor, hambre, desesperante, muchas veces fríos horrorosos, sed espantable, calor sofocante. Sin embargo, su vida entera sabemos que fue un sacrificio hacia Dios. Cristo vivió una vida conforme a la voluntad de Dios, y eso es la vida cristiana. Eso debe también significar para nosotros la vida cristiana. Ahora existe un tiempo para la vida, y nadie puede salirse de lo establecido por Dios, desde el inicio hasta el fin de la vida. En tus manos está mi tiempo, dijo el salmista ahí en el 31:15, lo que leíamos. Todas las etapas de nuestra vida están en las manos de Dios, hermanos. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, de alguna manera nosotros debemos aceptar la realidad de nuestra finitud, pero también de que nuestra vida está en manos de Dios y de que en algún momento, si es que el Señor no vuelve por su iglesia, entonces tendremos que pasar por la experiencia de la muerte. Así que cada uno tiene un límite, pero otorgado por Dios para vivir. En 1 Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Eso es una cita de Isaías 46:8, y también una cita muy, muy cercana está en el Salmo 103:15. Santiago dijo en el 4:14, la segunda parte, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es comparable nuestra vida. Es débil también nuestra vida, está propensa a situaciones que pueden generarle conflicto, pueden generarle daño, y ese daño puede generarle la muerte. Así es nuestra vida, estimados hermanos. Hay diferentes etapas, esto lo pueden ver aquí, para la experiencia de la vida. En 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es lógico. Las etapas que nosotros vivimos son diferentes. Nosotros nacemos, nos desarrollamos, llegamos a una vida adulta y vamos al envejecimiento y de la vejez a la muerte. Pero en todos esos procesos nuestra vida no es la misma. Todo ese proceso debe llevar en nosotros un desarrollo, nuestro carácter, nuestro pensamiento. Lo que era de niño era de allí, no podemos persistir igual, dice Pablo. Yo cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, es decir, hay una acción dentro de cada tiempo. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo hay para estar de luto y tiempo para ver un nacimiento. Hay tiempo para todo. La vida nos llevará a experiencias simultáneas a los seres humanos. Por eso no podemos quemar etapas, de la misma manera que tampoco deberíamos hacer persistir una etapa como que nuestra vida queda entorpecida en la madurez que se requiere para cada etapa de la vida. Somos llamados también a redimir y aprovechar el tiempo. En Efesios capítulo 5,
verso 15 al 16, vamos a ver esto que es redimir el tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra redimir, la palabra griega que se usa aquí es exagorazo, que proviene de sacar fuera, ¿sí? Y se utiliza muchas veces para redimir a los esclavos. Pablo la utiliza, por ejemplo, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. En Gálatas 4:5 la utiliza también cuando dice que Él puede redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, a todo pecador. Él lo sacó de esa situación de condena y de opresión que la ley tenía. ¿Por qué? Porque Cristo asumió nuestro castigo. Ahora, esta palabra que se utiliza es quitar de una situación de esclavitud a alguien mediante el pago de un precio. Cristo nos ha redimido comprando con su propia sangre, en el mercader que la ley tenía en cuanto a los esclavos por el pecado, nos ha sacado de esa instancia, pagando el precio. Ahora nosotros tenemos que vivir de esa manera, aprovechando el tiempo, pero también redimiendo el tiempo. Es decir, asumiendo que el tiempo es algo que debemos comprar, porque es como que está afuera de nuestro alcance, entonces como está afuera debemos invertir como para poder comprarlo. Es una figura metafórica que nos sirve a nosotros para decir que el tiempo hay que aprovecharlo en ese sentido. Por eso en Colosenses 4:5 leemos: andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Aquí está el texto. Redimir el tiempo, comprarlo como si no lo tuviéramos. Y aprovechar es una palabra que tiene que ver con tomar oportunidad, aprovechar al máximo las oportunidades, ¿viste? Sacarle el provecho máximo a este momento de aprendizaje o de lo que sea, ¿viste? Vivila bien. Bueno, porque los días son malos, no es en piloto automático, hermanos. Los días son malos, hablan de ir contra esta corriente espiritual que es anticristiana y que lo que trata de hacer es que desperdiciemos nuestra vida. Así que ante estas instancias, la oportunidad que nosotros tenemos como creyentes en nuestra vida es aprovechar el tiempo, tomando el tiempo como algo que cuesta mucho y que debemos comprarlo, o como algo que no debemos desperdiciar, algo que tenemos que aprovechar al máximo. Así que deberíamos reconsiderar cómo estamos viviendo el tiempo de nuestra vida. Esto es lo que el material está tratando de que hagamos enfoque. También en Colosenses 1:10, voy a buscar, dice lo siguiente, 12, 10 al 12 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Andar en toda nuestra vida como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Agradándole en todo, recuerda, y nos debe llevar a cómo el Señor vivió, agradándole a Él en todo, al Padre en todo. Lo otro es llevando fruto en toda buena obra. Es decir, la vida del cristiano depende de la vivificación que el Espíritu está produciendo en nosotros, y Él produce el fruto en nuestro corazón. El verdadero creyente lo va a producir. Por eso en Gálatas capítulo 6, verso 9, la exhortación es muy enfática. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Es innegable que debemos aprovechar el tiempo para poder entonces llevar frutos que agraden al Señor y creciendo también en conocimiento de Dios. Si alguien quiere aprovechar el tiempo, entonces es imperativo que conozca al Señor, porque se requiere conocer a Dios para entender lo que significa aprovechar en los términos de hacer la voluntad de Él. Así que el concepto global de Él es
necesitamos sabiduría porque necesitamos usar bien el tiempo. Y cuando usamos bien el tiempo, el resultado provechoso de haber usado el tiempo es que nosotros hemos redimido, hemos aprovechado esto que Dios nos ha dado. Pero siempre necesitamos de Él. No podemos, a partir de nuestra experiencia, olvidarnos de que Él gobierna la misma. Quisiera que nos centremos en las parábolas de los talentos como para entender un poco acerca de esto que es el tema de el principio de mayordomía en cuanto al tiempo. Si ustedes van a Mateo, capítulo 25, no quisiera que entremos en toda la exégesis del texto, sino simplemente como un enfoque para comprender este término de mayordomía en cuanto al tiempo. En el 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Sí? Les entrega sus bienes a los siervos, pero los siervos pertenecen a este señor, a este hombre que es propietario de ellos. Y la mayordomía tiene que ver con el administrar lo que no le pertenece a los siervos. Le pertenece a este señor, que se va lejos y les deja esto. Y nosotros sabemos que el tiempo que tenemos disponible es corto. La vida que tenemos, si bien podemos entender la dimensión de que vamos a vivir para siempre con el Señor, a partir de la vida que Él ha obrado en nosotros, lo que se define como vida eterna, también tenemos que entender de que nuestra vida aquí es pasajera. Por lo tanto, hay un principio de propiedad. Dios es dueño de todo. Y Dios es en principio, el fundamento quien nos da para que nosotros administremos obedientemente su propiedad. Y cuando nosotros empezamos a ver el tiempo que Él nos da como propiedad de Él, entonces empezamos a comprender mejor la dimensión de nuestra responsabilidad con respecto a esa propiedad que Él nos dio. Y Él nos ha dado entonces el tiempo. El tiempo. Aquí Él les dio a ellos sus bienes, pero a nosotros también nos dejó sus bienes, y uno de ellos es el tiempo. Si nosotros tomáramos en cuenta de a quién le pertenece, entonces aunque vivimos el tiempo que es propio, podríamos aprovecharlo en los términos de que Él es el que nos da el tiempo a cada uno de nosotros, el dueño. También hay un principio de responsabilidad, porque Él les dio de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía, ¿sí? Entonces les dio bienes por 5, por 2 y por 1 a cada siervo. No pretendió que todos trabajen igual con lo que les dio. Así que Dios nos da no solamente de lo que tiene, sino que nos da para que demos un resultado con lo que Él nos da. Si pensamos que es de Él, también pensamos que hay una responsabilidad con lo que es de Él. Y Él en el verso 15 le dice: a uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció, y bueno, tenían que hacer algo con ellos, ¿no? Así que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, le dijo Pablo a Timoteo, pero nada es nuestro, Él nos da. Por lo tanto, la propiedad de dar es de Él. Nosotros somos responsables. Y nosotros somos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, a hacer gestiones que traigan gloria a Dios. Y el tiempo es parte de lo que deberíamos redimir para que Dios reciba toda la gloria. Después hay un principio de rendición de cuentas, esto se lee también en Mateo 25, del 16 al 23, donde se nos menciona, resumidas cuentas, que el siervo de los 5 y el que recibió 2 talentos trabajaron y duplicaron el capital, pero el tercero, que recibió 1, no hizo lo que tenía que hacer, pero los 3 tuvieron que dar cuentas al Señor. Hay una rendición de cuentas. Ahora pensá con el tiempo. Nosotros administramos un bien que es del Señor.
está bien, lo tenemos nosotros, parece que es nuestro, pero en definitiva en algún momento vamos a tener que dar cuenta, como decía el libro de Eclesiastés, porque sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. ¿Qué hicimos con lo que hicimos? Anduvimos a la vista de nuestros ojos, según nuestros pensamientos, lo que sea, pero de todo eso tendremos que dar cuenta al Señor. Hay un principio de rendición de cuentas. El propietario legítimo es el que nos va a llamar y nos va a decir qué hicimos. Finalmente, recompensa. Se lee tanto en el 21 como en el 23 y del 24 al Tentra que los siervos multiplicaron. Los que multiplicaron recibieron su alabanza, y el que no multiplicó tuvo una reprimenda dura como recompensa. Es decir, recompensa reciben todos, pero algunos reciben alabanza y otros reciben reprimenda. Y esto es difícil, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros a veces no tomamos estos principios de mayordomía quizás en la dimensión que Dios le ha dado al tiempo que nos da. Y sería bueno que nosotros aprovechemos bien el tiempo, teniendo en cuenta que no nos pertenece, teniendo en cuenta que somos responsables de lo que hacemos en el tiempo, sabiendo que alguna vez tendremos que volver a rendirle cuenta al propietario y finalmente de él recibiremos recompensa, de qué características, sea de alabanza o quizás no lo sea. Por eso Juan dice que muchos se alejarán de él avergonzados cuando estén en su presencia. ¿Por qué? Porque no aprovecharon bien el tiempo. Finalmente, antes de pasar a la última clase, que va a ser mucho más acotada que esta, comprender el tiempo tiene que ver con Cronos y Kairos, ¿se acuerdan? La perspectiva del crono es la tendencia que nosotros tenemos en pensar el tiempo cuando calculamos las 24 horas, o cuando pensamos en el pasado, presente y futuro, en los segundos, en los minutos. Es la perspectiva del tiempo objetivo, que nos permite a nosotros desarrollar temporalmente, por ejemplo, nuestro día, nuestro mes, nuestro año. Ser consciente de este tiempo es bueno, ¿sí? Pero no lo es todo. Nosotros debemos contar nuestros días, dicen las Escrituras. Y en este sentido también debemos administrar el tiempo, debemos pensar en esta clase de tiempo. Así que nosotros debemos entendernos bajo esta dimensión para que entonces entendamos lo que es Kairos, que tiene que ver con aprovechar la oportunidad que este Cronos, que está aquí, nos da a cada uno de nosotros. Es decir, hoy tengo la oportunidad de hacer algo adicional como un servicio al Señor. No voy a ganar nada de esto, sino un gracias por ahí, pero esto va a ser para la gloria del Señor. Eso es aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar, por ejemplo, nuestra oportunidad de criar a nuestros hijos en el lapso que tenemos bajo el temor de Dios. Debemos aprovechar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y formarnos para que nuestra vida tenga, digamos, un foco cristocéntrico. Debemos ganar tiempo cuando algún amigo está experimentando dolor y quizás nosotros no, pero aprovechamos y tomamos esa oportunidad para fortalecer quizás ese amigo. Tenemos que aprovechar el tiempo cuando alguien está en crisis para predicar el Evangelio. Debemos aprovechar nuestro tiempo para poner el mayor esfuerzo en nuestro trabajo y agradar de esa manera a Dios. La clave está en las prioridades que nosotros tengamos, y ahí está el punto. ¿Se acuerdan Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y siempre está esa gran pregunta: ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué va primero? Y algunos dicen Dios, familia, iglesia, otros dicen Dios, iglesia, familia. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? Bien, de acuerdo a esa prioridad, entonces es el aprovechamiento que nosotros le vamos a dar al tiempo. Hay mucha gente que toma el tiempo como para aprovechar todo en un solo sentido, y se vuelven esclavos de aquello que buscan, quitando a Dios en primer lugar. Entonces por ahí buscan la fama, toda la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver a sus propios deseos engañosos. Y muchas veces los cristianos viven así. Esa es una forma de
aprovechar el tiempo, pero bajo los conceptos de este mundo. Pero cuando ponemos a Dios primero, entonces la oportunidad y la dimensión de esa oportunidad cambia. Así que somos llamados a ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque el tiempo es una preparación que nosotros tenemos para la eternidad, porque somos conscientes de la eternidad, hermanos. Allí en 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Vamos a leerlos, ya estoy terminando con esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios a través de esto nos está preparando para conocer lo profundo de Él, algo que será majestuoso cuando estemos en su presencia. Por lo tanto, este es un tiempo con una dinámica que si nosotros la aprovechamos va a ser muchísimo mejor para nuestro desarrollo como creyentes. Así que como creyentes debemos priorizar el aprendizaje de las Escrituras, porque en ellas encontramos fortalecimiento, estabilidad, fortaleza, y también la gente verá esos cambios en nosotros, lo que leíamos en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Finalmente vamos a buscar Salmo capítulo 46, y con esto dejamos esta primera clase. Salmo capítulo 46, versos 2 y 3. Dice lo siguiente: Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué razón? Por lo que dice en el verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso debemos ir a la palabra, hermanos. Cada minuto en la palabra de Dios es una administración. Televisión o palabra de Dios. No estoy diciendo que no miremos la televisión, lo que estoy diciendo es que a veces debemos ser conscientes de lo que invertimos en nuestra vida para ganar todos aquellos conceptos que en algún momento serán experimentados, y mucho mejor si nos hayamos advertidos y fortalecidos mediante ellos. También debemos aprovechar la oportunidad, como le decíamos, para ayudar a otros. A los discípulos se los envió a predicar el mensaje del reino, el evangelio. Nosotros de alguna manera somos llamados a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos no es solamente predicar el evangelio, sino que también es ayudar realmente a las personas. Así que somos llamados a levantarnos del sueño, a despertarnos y a entender que esta vida cristiana realmente radica en saber aprovechar el tiempo, esto que es Kairos. Bien, freno aquí y en el segundo video ya daremos la última clase que tiene que ver con la madurez cristiana.